En colaboración, carupanero.com y La Voz Digital se complace en recibir desde el municipio de Benítez a este gran ícono, quien ha formado parte de un homenaje a nuestro baluarte patrimonio viviente, Gualberto Ibarreto. Nos complace recibirte. Eres un gran artista recordado en Venezuela y el mundo. Ahora nos acompañas, Emilio Lovera. Así es, Dayani, en esta colaboración especial, nosotros, La Voz Digital y carupanero.com, se vino hasta el municipio de Benítez, específicamente El Pilar, a compartir con este gran artista como lo es Emilio Lovera. Señor Emilio, más de 40 años llevando risas, llevando alegría al pueblo venezolano. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, funcionó, simplemente funcionó. Decidí que esta era la forma de vida, que esta era la forma de ganar dinero, de forma de sobrevivir, la forma de lograr una carrera, y al final de cuentas funcionó. Y ya estoy en la etapa en que somos, como otros artistas, leyendas vivientes, reliquias, patrias, cosas así como egipcias, ¿sabes? Como momias. Y que la gente se nos acerca y dice: ay, quien goza, mi tatarabuela goza mucho contigo, ella es la que más te gusta. Y ya, bueno, nos vemos muy cerca de la muerte ya con todos esos epítetos. Mire, háblenos un poco de esos personajes históricos, icónicos, ¿no?, que han marcado su carrera, como lo fueron la recordada Chepina Viloria, y bueno, entre ellos muchísimos más. Bueno, el que haya vivido la época de los 90 conoce la Radio Rochela en su esplendor, porque fue la mejor época de la Radio Rochela, donde yo obtuve, mediante un inicio con imitaciones e improvisaciones, la patente para hacer los personajes que yo quería hacer. Entonces iniciamos con uno que se llamaba Ya vamos para allá, después otro que era Foco Fijo, el que buscaba a la novia Margarita, después empezó el Portú Francisco, después vino Los Guaperos, Caperufrino, Chepina Viloria, el Junior, Perolito y Escarlata, el Macho que se respeta, y todo esto que fuimos cambiando. Yo fui una vez productor de La Rochela y en esa producción decidí que los personajes eran infinitos y que deberían cambiar anualmente. Y cuando hablamos de estos descubrimientos y vemos a Emilio Lovera más allá de la comedia, ¿cuál es ese mensaje que quieres plasmarle a la sociedad? Porque la valentía de transformar estas generaciones es que nosotros podemos ir más allá de las circunstancias, y que donde hay un micrófono y hay un Emilio Lovera, hay una razón para sonreír. ¿Cuál es tu mensaje para esta sociedad? Bueno, básicamente que no dejen de reír. Digamos que la transformación que ocurre en el cuerpo humano cuando tú sonríes te permite tener una visión distinta de la vida. Yo les recomiendo que vean una película cómica cada vez que vayan a tomar una decisión importante, que se detengan un momento y detengan el sentimiento que les invade, la rabia, y vuelvan a pensar en el problema, y ahí es que van a decidir con un carácter más imparcial, o a tomar la decisión correcta. Entonces, este es el beneficio y la transformación que logra la risa, un ataque de risa, una risa franca, una carcajada franca en el cuerpo humano. Literalmente es así, y nosotros lo disfrutamos en El Pilar con este homenaje. ¿Cómo ha sido esa cercanía con el señor Gualberto Ibarreto? ¿Cuál es el significado o el valor agregado el estar aquí en El Pilar y con Gualberto Ibarreto? Bueno, obviamente Gualberto Ibarreto es uno de los artistas más admirados de Venezuela, y lo digo con toda la autoridad que me da el haber asistido a la gran mayoría de los conciertos de los años 90 donde Gualberto estuvo involucrado. No solamente en los cumpleaños de Serenata Guayanesa o de María Teresa Chacín. Era como un reconocimiento a la identidad nacional. Era como un rescate de esos sentimientos que muchos venezolanos teníamos, de afectos a todo lo que no fuera venezolano. Y la variedad era gigantesca. Nosotros teníamos un cantante como Francisco Pacheco, o una agrupación como Serenata Guayanesa. Lamentablemente muchos de ellos políticamente invadidos y han, digamos, mermado un poco su imagen frente a un grupo de venezolanos, más no frente a otros. Y le acabo de decir a Gualberto que a partir del año 96, cuando yo participé en los 25 años de Serenata Guayanesa,
en los que él se acercó a mí y me dijo, tú tienes que hacer un show en el Pilar, y yo le dije que con mucho gusto, se lo cumplí nada más que 30 y pico años después, pero con mucho gusto, 29 años después exactamente. Yo tenía que hacer algo junto a el cantante que más aplaudía el público. Por encima de Simón Díaz aplaudían a Gualberto, por encima de Francisco Pacheco, por encima de Serenata Guayanesa, por encima de María Teresa Chacín, por encima de Reinaldo Armas. Era el más querido. Obviamente la gran diferencia fue marcada porque Gualberto fue el primero que sembró en la mente venezolana la canción venezolana, la música venezolana, viniendo de probablemente la más bonita y variada, que es la música oriental, absolutamente desconocida. Hay algo importante que hay que acotar aquí. Venezuela es el país que tiene más ritmos en América por tamaño. Es decir, quien más tiene es Brasil, pero Brasil es 5 veces Venezuela. Entonces, Venezuela, siendo 5 veces menos de tamaño, tiene muchísimos, pero extraordinariamente muchísimos ritmos. Esto la hace un país absolutamente musical. ¿Cómo ve Emilio Lovera toda la evolución, lo que es la música y sobre todo el humor en nuestro país? Bueno, el humor ha cambiado, obviamente. Hay varios factores ajenos a los humoristas que marcaron la época. Uno fue la pandemia y otro fue la cuestión política. Digamos, la transición política que hubo en Venezuela, el cierre de Radio Caracas Televisión, el comportamiento del resto de los canales impidió el desarrollo que veníamos disfrutando de la promoción de la música nacional, la promoción del talento nacional. En ese momento se dejó de pagarle al talento, se les dio una limosna a actores, a humoristas, a compositores, y estos humoristas decidieron o unos partir u otros dedicarse a otra profesión. Esto hizo que cambiáramos nuestro panorama. La oferta musical en la radio cambió absolutamente. La oferta humorística, a raíz de la prohibición de todos los programas de humor en radio, televisión, el cierre de teatros por promover eventos humorísticos, cambió toda la percepción humorística. Ha pasado tanto tiempo que se han desarrollado niños, personas que hoy en día tienen 25 años y no tienen la más remota idea de qué fue Radio Rochela, de quién fue Virgilio Galindo, de quién fue César Granado. No tienen conocimiento. No tienen conocimiento de quién es Nelly Pujol, de quién es Amílcar Rivero, de quién es Américo Navarro. No tienen conocimiento de eso. Digamos que pueden justificarlo porque, bueno, que son muy viejos. En contraste, para esto está Argentina, está Colombia o está México, que en su oferta de televisión tienen canales completos dedicados a la promoción de gente que ya no está. O sea, digamos que forma parte del gentilicio, del patrimonio, de la historia, de la personalidad de cada país. Usted va a México y usted va a encontrar 4 canales y uno está pasando una película de Pedro Infante, otro de Jorge Negrete, otro de Lucha Villa, otro de la diva del cine mexicano, María Félix, otro de Cantinflas, o sea, tanto de dramáticos, de cantantes y de humoristas, y que el niño puede tener al alcance de conocer su propia historia, su propio estilo, y saber que esa gente en su momento fue lo mejor del mundo. Es ver la historia de Juan Gabriel, que ya murió, pero es más reciente que la historia en blanco y negro. Y entonces, a partir de ahí, tienes una serie de estilos absolutamente mexicanos de los cuales puedes basarte para sacar tu propio estilo. Pero si los borras a todos, si no los recuerdas, si eliminas las televisoras que tenían tu memoria, pues vas a tener que inventar, y probablemente el reggaetón se va a parecer más a tu estilo que el verdadero sentir de la ranchera mexicana. Y eso por el estilo, nada más por poner un ejemplo en México, un equivalente pasaría en Venezuela. Y hablando precisamente de estos estilos, sabemos que la verdad, cuando viene acompañada de humor, nos hace invencibles. ¿Qué hace invencible a Emilio Lovera? Bueno, precisamente esta palabra, cuando uno
dice un chiste que tiene una reflexión. Esta reflexión es recordada primero, se recuerda mucho más fácilmente. Es una forma de aprendizaje, puesto que las fórmulas matemáticas, químicas, que forman un verso, uno las recuerda más fácil que las que no forman un verso. Las anécdotas que tienen algo gracioso de la historia te hacen recordar el episodio de la historia mucho más fácilmente. Cuando la historia es verdadera, se recuerda más que cuando la historia es falsa. Esa es una forma de detectar la historia falsa. Entonces, el humor está permanentemente, incluso en la educación, incluso en la memoria. Un ejemplo de eso es un sketch que hicimos Laureano y yo sobre un escolar que le preguntaba a Francisco de Miranda en su prisión de La Carraca sobre varios tópicos de la historia de Venezuela. Y Miranda le contestaba en una forma jocosa. Un profesor de historia se nos acercó y nos dijo: yo tengo 25, 30 años enseñando historia y jamás se me había ocurrido enseñarla de esa manera. De aquí en adelante lo hago así porque estoy seguro que a mis alumnos no se les va a olvidar. ¿Cuál fue ese artista con el que Emilio trabajó que lo marcó su carrera? Bueno, de las mujeres, tengo unas a las que respeto muchísimo por su alta calidad y otras porque me hicieron reír mucho. O sea, a mí Fina Rojas me hizo reír mucho. O sea, me podía morir de la risa viendo a Fina Rojas. Pero la capacidad, por ejemplo, de Nora Suárez me impresionaba. Me impresionaba la capacidad de Nora Suárez. Aplausos y risas. Aplausos y risas. Las imitaciones, el cantar. O cantantes como Belkis Martínez, la mejor imitadora que he conocido en mi vida. El mejor imitador, porque le gana a hombres y a mujeres. Obviamente Nelly Pujol, con una habilidad de improvisación y una seguridad extraordinaria. Irma Palmieri, con una capacidad para hacer acentos inmejorables. O sea, de las mujeres te puedo decir mucho. Y de los hombres, los cómicos naturales, Honorio Torrealba, El Gato Soto, Virgilio Galindo. Gente que estaba todo el tiempo tratando de hacerte reír. Era una alegría, era una terapia estar con ellos, con Pepeto López. O sea, todos ellos amigos y maestros a la vez. Para finalizar, ¿qué hace falta para ser un buen humorista? ¿Y el humorista nace o se hace? Las dos cosas. Hay humoristas que nacen, que tienen una vis cómica natural. Como Honorio Torrealba, pues, es una vis cómica natural. Él no había estudiado nada. Él simplemente, él apareció y te dio risa y tú no sabes por qué. Y cuando él decidió hacerse humorista, cuando decidió unirse a un elenco, estudiar un libreto e interpretarlo, te dio mucho más risa. Es decir, tenía dos cosas a su favor. Una, haber nacido humorista, y otra, haberse convertido en humorista. Entonces las dos cosas pasan. Y agradecemos este momento tan agradable, que hayas visitado el municipio de Benítez, que nos hayas regalado sonrisas y, más allá de tu trayectoria, la coherencia, el talento inagotable y tu amor por nuestro país, Venezuela. Sin duda alguna, un momento de homenajear a nuestro pichón, Gualberto Ibarreto, y también a este gran artista, Emilio Lovera. Muchísimas gracias. Nosotros fuimos Dayagni Farías y Nelson Brito para carupanero.com y La Voz Digital. Primera vez, inédito, que dos medios de comunicación se unen para hacer una sola entrevista y solo Emilio Lovera lo pudo lograr. Gracias.